Hola, mi nombre es Leandro Peñarroya Sala y os voy a explicar los genes ligados y la ordenación de los genes en el cromosoma. Como vemos en este índice, primero explicaremos los genes ligados como concepto general e introducción y luego lo dividiremos en ligamiento total y ligamiento parcial y por último explicaremos la ordenación de los genes en el cromosoma, enseñando un pequeño dato sobre la creación del primer mapa genético. Primero os voy a explicar los genes ligados. Los genes ligados los podemos diferenciar en totales y en parciales dependiendo de su ligamiento y también depende de la distancia que los separe, pero eso ya lo explicaremos más adelante. En este esquema de la derecha podemos apreciar cómo los genes independientes se mezclan entre ellos para dar distintos guisantes, que bueno, es el ejemplo más característico. En cambio, en los genes ligados salen completamente iguales ya que no hay un cambio entre ellos al estar los genes juntos. Luego, también hay que mostrar como característica importante que los genes ligados no cumplen una de las leyes de Mendel, la de la transmisión independiente de los genes. Ahora vamos a explicar uno de los genes totales, el ligamiento total. En los genes ligados de ligamiento total, como vemos en la imagen de la derecha, son los que se heredan completamente iguales a como están en la generación anterior. Es decir, que directamente no hacen ningún cambio y se heredan sin ningún tipo de sobrecruzamiento en nada parecido a los genes. Como pone aquí, es que heredan la misma combinación que poseía el cromosoma de la madre o el que tenía el del padre. Luego, otra de sus características principales es que cuanto más cerca estén los genes en el cromosoma, menor es la probabilidad de que se produzca un sobrecruzamiento, y por eso es que al estar tan ligados y tan juntos, salen completamente iguales al cromosoma de la madre o del padre. Más adelante explicaremos una fórmula relacionada con la distancia entre los genes del cromosoma. Ahora vamos a explicar la otra parte de los genes ligados, que son los de ligamiento parcial. En estos ligamientos son parciales porque suele haber un mínimo de distancia entre los genes, o sea, una distancia suficiente para que se pueda producir un entrecruzamiento, y con esos entrecruzamientos ya no son iguales a las de la primera generación como en los genes anteriores. Ahora hay que considerar que algunas células pueden tener recombinación y otras que no. Luego, por eso podemos suponer que hay un porcentaje de gametos que sí que tienen nuevas combinaciones, pero que va a ser bastante más bajo que el porcentaje de gametos que tengan una combinación original o parental. Ahora vamos a explicar la otra parte del trabajo, que es la ordenación de los genes en el cromosoma. La frecuencia de recombinación entre dos genes ligados es proporcional a la distancia física que existe entre ellos en el cromosoma. ¿Qué significa esto? Que dentro del cromosoma los genes están a una determinada distancia, pues de esta distancia va a depender las posibles recombinaciones que se den. A mayor distancia, mayor será la frecuencia de recombinación, y la frecuencia de recombinación la podemos calcular con un porcentaje que es el número de recombinantes entre el número de la descendencia total por 100, y con esto te da un porcentaje con el que podemos calcular las recombinaciones que va a haber a través de la distancia física que hay de los genes en el cromosoma. Como ejemplo práctico vemos a Sturtevant, que es el creador del primer mapa genético. Al estudiar la distancia que había entre los genes de las moscas, pudo determinar cómo serían estas, por ejemplo, el color de los ojos y el tipo de alas.